Buenos días con todos los presentes. Señor secretario, por favor, certifique la comparecencia de los sujetos procesales que intervienen en el proceso. Buenos días, señor juez. Se instala la audiencia preliminar dentro del proceso número 09501-2025-00390. Comparece por la parte actora AG Ecuador con su procuración judicial el doctor Santiago Manuel Cuenca Minchala y por la parte demandada el director zonal 8 del Servicio de Rentas Internas con procuración judicial, la doctora Sharon Lisset Abad Calma. Su comparecencia la realizan a través de medios telemáticos. Gracias, señor secretario. Una vez constatados los sujetos a intervenir en esta audiencia y el correcto funcionamiento de los medios telemáticos, y conforme así lo establece el numeral 1 del artículo 294 del COGEP, solicito que las partes se pronuncien exclusivamente si plantearon excepciones previas tanto en la contestación como en la demanda. Tiene la palabra la parte actora, el doctor Santiago Cuenca. Gracias, señor juez. Comparezco en mi calidad de procurador judicial de la compañía AG Ecuador S.A. dentro de la presente causa. Por nuestra parte, no hemos presentado excepciones previas. Una vez escuchada la parte actora, le concedo el uso de la voz a la parte demandada a fin de que se pronuncie si planteó o no planteó excepciones previas en su contestación. Tiene la palabra la doctora Alicia Abad. Gracias, señor juez. Para efectos de grabación me presento, soy la abogada Sharon Liceda Abad-Calva. Comparezco con procuración judicial en defensa técnica del director zonal 8 del Servicio de Rentas Internas, SRI. En cuanto a lo mencionado, señor juez, no se planteó excepciones previas. Le devuelvo el uso de la palabra. Gracias, doctora. Una vez escuchadas las partes procesales, continuamos con la segunda fase de saneamiento y validez del proceso. Se consulta a las partes si existen alegaciones sobre nulidades y cuestiones de procedimiento que puedan afectar la validez procesal. Tiene la palabra la parte actora, doctor, por favor. Señor juez, no se ha verificado la existencia de vicios que vulneren el debido proceso, por lo que no existe objeción respecto de la validez procesal. La parte demandada tiene el uso de la voz. Señor juez, no existen vicios procesales que puedan afectar la validez de la presente causa. Muchas gracias. Una vez escuchado a los sujetos procesales y por cuanto no se evidencia que existan vicios formales ni omisiones que afecten a la validez del proceso, se declara válido todo el actuado, aún siendo yo el juez competente para conocer y resolver el presente caso. Fijamos como punto a debatir o el objeto de la controversia en los siguientes términos. El acto administrativo impugnado por la compañía AGE Ecuador en contra del Servicio de Rentas Internas en la resolución número 1090-120-25 RREC 067-6988 y su antecedente, así también el acta de determinación número 092-2024 2490-1560-800 por concepto de impuesto a la renta del ejercicio fiscal del año 2020. Pregunto a los sujetos procesales si existe alguna objeción respecto del punto de controversia o punto a debatir. Doctor Santiago Cuenca. No tengo ninguna objeción, señor juez. En el mismo sentido, doctora, por favor. Señor juez, no tengo objeciones que realizar. De acuerdo, muchas gracias. No existiendo objeciones por ninguno de los sujetos procesales respecto al punto de controversia, ahora bien, se concede la palabra para que las partes expongan sus alegatos iniciales. Doctor Santiago Cuenca, por favor. Gracias, señor juez. Previo a exponer nuestros fundamentos jurídicos, dejo sentado el marco fáctico que origina esta acción. La controversia surge porque en el Servicio de Rentas Internas se desconoció gastos operativos esenciales de AGE Ecuador, pese a que la compañía presentó los descargos respectivos completos y debidamente sustentados. La administración emitió un acto determinativo sin valorar íntegramente la documentación ni explicar su metodología, generando de esta manera un impacto económico relevante, por lo que se ha interpuesto esta demanda para corregir la falta de motivación, la vulneración del debido proceso y los errores de valoración de la deducibilidad. En consecuencia de ello, nuestro alegato inicial se plantea en tres pilares críticos. En primer momento tenemos la falta de motivación, ya que el acto administrativo no supera el estándar constitucional del artículo 77, 76.7, literal L. La administración describe conclusiones, pero no explica el proceso lógico. Aquí vemos que según Nieto y Parada, la motivación debe ser verificable, razonada y congruente.
En ese mismo sentido, la Corte Constitucional, mediante sentencia 006-18-CEP-CC, estableció que una motivación aparente equivale a ausencia de motivación. En nuestro caso, varios gastos se rechazaron sin análisis individualizado. Como segundo aspecto, tenemos la violación del debido proceso administrativo. En este tema, la Corte Nacional, mediante sentencia 177-2018, determinó que la falta de valoración integral de los descargos anula la decisión. Aquí nuestros descargos fueron presentados oportunamente con una trazabilidad documental sólida, pero la autoridad no los ponderó de forma completa. Finalmente, como tercer punto, tenemos la deducibilidad tributaria. La LORTI exige causalidad, necesidad y proporcionalidad. Doctrina de Luqui Oriol, Giuliani, Fourog y García Vizcaíno ratifican que la causalidad deben evaluarse desde la función económica del gasto. Nuestros documentos reflejan operaciones reales del negocio, logística comercial, operaciones regulares del giro empresarial. En base a lo expuesto, solicitamos, señor juez, que se declare ilegal la glosa determinada y confirmada por el SRI en la resolución impugnada y en consecuencia se disponga la eliminación total de la obligación tributaria, intereses, multas y demás valores derivados del acta de determinación correspondiente al ejercicio 2020 de AG Ecuador. Hasta aquí el uso de mi palabra, señor juez. Tiene la palabra, doctora, a fin de que realice su alegato inicial. Doctora Liceda Abad. Gracias, señor juez. La parte demandada va a fundamentar por qué se debe desechar la demanda de Ecuador. Primero, porque el acto fue emitido por una autoridad competente, tanto en la determinación como también en la resolución del reclamo. Segundo, porque la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada, de acuerdo al artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución. Asimismo, la Administración identificó las normas aplicables a dicho caso. De acuerdo al artículo 10 de la Ley del Régimen Tributario Interno, asimismo el artículo 68 del Código Tributario y la Resolución 07-2016. Asimismo, expuso los hechos verificados en auditoría, justificó por qué la documentación no acreditó la materialidad ni la realidad económica de los servicios del exterior. Asimismo, fundamentó la aceptación parcial del reclamo. El Tribunal Contencioso a través de la sentencia 09-501-2024-00291, ha señalado que no existe falta de motivación cuando se explica por qué la documentación es insuficiente para poder demostrar la realidad económica de la transacción. Tercero, el procedimiento de ejecución es sumamente válido porque el acto base quedó firme y ejecutoriado conforme al artículo 82 del Código Tributario. En cuanto al fondo, señor juez, la empresa no demostró servicios reales por la cantidad de 150.178,69 centavos. La documentación carece de trazabilidad, contratos, informes, consistencias contables, incumpliendo, si bien es cierto, el estándar de materialidad establecido por la Corte Nacional de Justicia. Finalmente, me permito mencionar que las glosas se mantienen por la cantidad de 120.147,01 centavos, correctamente indeterminadas. La parte demandada, señor juez, solicita que se deseche íntegramente la demanda, que a su vez también se pueda ratificar la validez y la legalidad de la resolución impugnada y asimismo se mantengan firmes los valores determinados en el acta número 09 20 24 24 90 15 60 80 0. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Gracias. Continuemos, por favor, en base a lo que establece el artículo 190 de la Constitución, el numeral cuarto del artículo 294. Me encuentro obligado a fomentar la conciliación. Le pregunto al doctor Santiago Cuenca si existe alguna posibilidad en cuanto a una conciliación. Tiene el uso de la voz. Señor juez, estamos abiertos a mecanismos alternativos siempre y cuando no se comprometa la legalidad ni integridad de la empresa. En el mismo sentido, doctora Lisset. Señor juez, el SRI no observa condiciones institucionales para poder conciliar determinaciones en firme. Por tanto, no es viable. De acuerdo, se deja constancia de que no existen acuerdos conciliatorios. En el mismo sentido, les voy a preguntar dos cosas. Si existe una conciliación parcial
así como también si existe la posibilidad de remitir este proceso a una sala de mediación. Doctor Santiago Cuenca, tiene el uso de la voz. De forma negativa en las dos preguntas, señor juez. Doctora Liceda Abad. No, señor juez, no existe conciliación parcial y mucho menos se da lugar a una posible mediación. De acuerdo, muchas gracias. Queda descartada la mediación. Continuamos con la presente audiencia, procediendo a manifestar que se pronuncie respecto al anuncio probatorio. Doctor Santiago Cuenca, por favor. Gracias, señor juez. En este sentido, me permito anunciar nuestra prueba probatoria en cuatro partes. La primera, documentación contable y financiera certificada. La segunda, contratos, facturas, guías y respaldos operativos. La tercera, notificaciones y actuaciones administrativas. Y la cuarta, pericia contable tributaria. Solicitamos, señor juez, excluir copia simple no certificada contenida en el archivo del Servicio de Rentas Internas y objetamos documentos sin sello ni validación conforme al artículo 160 del Código Orgánico General de Procesos. Gracias, doctor. Doctora, tiene el uso de la palabra a fin de que realice su anuncio probatorio. Gracias, señor juez. La parte demandada anuncia la prueba documental que respalda la actuación del Servicio de Rentas Internas. Consiste en facturas, reportes de pago al exterior, asientos contables, cálculos de desvalorización, políticas internas y listado de documentos digitales. Todo ello contenido en el anexo del expediente administrativo CD1, anexo 1 y 2. Asimismo, se va a adjuntar el informe pericial suscrito por la ingeniera Gladys Víctor Vera. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Gracias. Únicamente el informe pericial de qué tipo de pericia, doctora. Eh, Informe tributario contable. Gracias, doctora. En base a los argumentos expuestos por las partes sobre el punto y de conformidad con la ley, este juzgador resuelve lo siguiente. Admitir las pruebas documentales de ambas partes, se excluye las copias simples no certificadas del SRI, se declara procedente la pericia contable tributaria solicitada por la parte actora y se dispone su práctica en audiencia de juicio. Además, se deja sentado que los acuerdos probatorios sobre el acto impugnado, esto es, los descargos y las notificaciones, y se coordina con Secretaría los plazos para las diligencias previas que serán solicitadas por los sujetos procesales. Procedo a emitir mi resolución oral en base a los siguientes términos. De conformidad con el numeral 8 del artículo 294 del COGEP, este juzgador regula y declara la validez de la causa, define como controversia central la suficiencia de motivación del acto impugnado y posibles vulneraciones al debido proceso, así como eventuales errores en la valoración de los descargos y documentos presentados por AGE Ecuador en el eje probatorio. Admite la documentación de ambas partes bajo criterio de autenticidad. Se excluye copias simples no certificadas del Servicio de Rentas Internas y se ordena la pericia contable tributaria solicitada por la parte actora. También formaliza los acuerdos probatorios sobre el auto impugnado, los descargos y las notificaciones. Al no alcanzar conciliación ni derivarse del conflicto a mediación, se cierran las fases preliminares. Este juez declara concluida la etapa o la audiencia preliminar y se dispone que la audiencia de juicio sea fijada mediante auto que Secretaría notificará a cada uno de sus casilleros judiciales conforme el procedimiento correcto. Con ella queda finalizada la diligencia. Señor secretario, certifique la hora de la cual se finaliza esta audiencia. Señor juez, siendo las 19 horas con 05 minutos, se da por finalizada la audiencia preliminar. Muchas gracias a quienes han comparecido a esta audiencia. Gracias a todos.